El beso maldito el viento ululaba entre las ruinas del antiguo castillo, levantando polvo y cenizas de un pasado olvidado. Albert avanzaba con cautela, sujetando con fuerza la empuñadura de su espada. Su capa estaba rasgada por las espinas del bosque maldito que había atravesado para llegar hasta allí. Su corazón latía con fuerza, no solo por el cansancio, sino por la excitación de su misión: despertar a la princesa dormida y devolverla al reino. La historia de la Bella Durmiente era un mito entre los hombres, un cuento contado en las tabernas, donde se decía que una joven de incomparable belleza había sido maldita por una bruja y sumida en un sueño eterno. Solo el beso de un caballero valiente podría romper el hechizo. Albert, orgulloso guerrero de la Orden de la Luna Plateada, había sido elegido para esa tarea, no porque fuera noble o destinado a la princesa, sino porque ningún otro caballero había regresado tras intentarlo. Cruzó los grandes salones en ruinas, observando los tapices deshilachados y los candelabros oxidados que aún colgaban de los techos. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, como si una bestia hubiera intentado destrozarlas con sus garras. Pero Albert no se detuvo. Siguió avanzando hasta llegar a la gran cámara real. Allí, sobre un lecho cubierto de rosas marchitas, yacía ella. La princesa era tal como la describían las leyendas. Una mujer de piel blanca como la luna, labios rojos como la sangre y cabello dorado como el sol. Su vestido de seda aún conservaba su brillo, como si el tiempo no la hubiera tocado. Pero Albert sintió un escalofrío en la nuca. Algo en la escena no encajaba. Dio un paso adelante, inclinándose sobre su cuerpo inerte. Su respiración se hizo más lenta. Era ahora o nunca. Con suavidad, acercó sus labios a los de ella y la besó. Por un momento, nada ocurrió. El silencio reinó en la habitación. Pero entonces, un escalofrío recorrió el cuerpo de Albert. La piel de la princesa comenzó a calentarse. Sus dedos, antes inmóviles, se crisparon ligeramente. De repente, los ojos de la princesa se abrieron de golpe. Pero no eran ojos humanos. Eran dorados, brillantes como el fuego, con pupilas rasgadas como las de un depredador. Antes de que Albert pudiera reaccionar, la princesa soltó un rugido bestial y con una fuerza descomunal lo golpeó en el pecho. El impacto fue brutal. Albert salió despedido hacia atrás, chocando contra una columna de piedra con un crujido aterrador. Sintió un dolor insoportable en el hombro. Algo dentro de él se había roto. Trató de incorporarse, pero la visión borrosa y el ardor en su brazo lo inmovilizaron. La princesa, ya de pie, lo observaba con la respiración agitada. Su figura temblaba, y su cuerpo parecía retorcerse de manera antinatural. Su vestido se desgarró a medida que sus músculos crecían. Su espalda se encorvaba y garras afiladas surgían de sus manos. Albert contuvo el aliento. No había despertado a una princesa. Había liberado a un monstruo. Un grito inhumano resonó en la cámara real cuando la princesa completó su transformación. Sus dientes eran colmillos, su cabello se volvió más áspero y su piel adquirió un tono grisáceo. Era un licántropo. Albert intentó gatear hacia su espada, pero la bestia ya lo había olfateado. Se lanzó sobre él con un gruñido feroz. El caballero rodó a un lado en el último momento, esquivando por poco las garras que destrozaron el suelo de piedra, como si fuera barro. El terror lo invadió por completo. La historia de la princesa dormida no era un cuento de hadas, era una advertencia. Albert, con el hombro fracturado y el miedo perforándole el alma, corrió por su vida. La cacería había comenzado. La huida. En la noche el sonido de sus propias pisadas resonaba como ecos de muerte en los pasillos oscuros del castillo. Albert corría, con el hombro ardiendo de dolor y el miedo oprimiéndole el pecho. La bestia lo perseguía. Detrás de él, el rugido de la princesa lobo estremecía las paredes. Era un sonido gutural, inhumano, como si 1000 demonios aullaran desde el abismo. ¡Tum! 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 Las garras de la criatura arañaban el suelo de piedra, acercándose cada vez más. Albert sintió su aliento caliente en la nuca. No iba a lograrlo. Con un último esfuerzo, se lanzó a través de una puerta de madera carcomida y la cerró de golpe tras de sí. Un segundo después, un puño monstruoso impactó la puerta con una fuerza descomunal, haciéndola crujir.
Albert se tambaleó hacia atrás, jadeando. Se encontraba en una antigua biblioteca, con estanterías llenas de libros cubiertos de polvo. No tenía tiempo para pensar. Buscó desesperado una salida. Había una ventana alta, pero no podía alcanzarla con su hombro roto. Miró alrededor. Nada. Solo libros viejos y escombros. ¡Bum! Un segundo golpe destrozó la puerta, y la bestia irrumpió en la habitación. Albert sintió su cuerpo congelarse. La princesa lobo era enorme, casi el doble de su tamaño. Su hocico goteaba saliva espesa, y sus ojos dorados brillaban con furia. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, como si saboreara el miedo del caballero. Ella lo miró fijamente y abrió la boca, pero en vez de rugir, habló. «No debiste despertarme». Su voz era un susurro gutural, mezclada con gruñidos. Albert sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era consciente. No solo era una bestia. Aún quedaba algo de la princesa dentro, de ella. «Por los dioses, ¿qué eres?», susurró él, con la voz temblorosa. La criatura inclinó la cabeza. Sus orejas se movieron, como si considerara su pregunta. Entonces, sus labios se curvaron en una sonrisa de colmillos afilados. «Tu muerte», y se lanzó sobre él. Albert rodó a un lado en el último instante, sintiendo el viento del zarpazo que pasó a centímetros de su cara. La bestia golpeó una estantería, que cayó en una explosión de polvo y papel. El caballero aprovechó el momento para levantarse y correr hacia un pasillo lateral. Tenía que salir del castillo. Corrió a ciegas, su mente nublada por el miedo. ¿Cómo iba a enfrentarse a una criatura así? Su espada seguía en el suelo de la cámara real. Estaba completamente indefenso, pero no podía morir allí. Albert bajó una escalera de piedra en espiral, casi tropezando en cada paso. El sonido de garras golpeando el suelo le decía que la bestia lo seguía, implacable. No tenía escapatoria, pero entonces algo llamó su atención. Un gran tapiz colgado en la pared mostraba una imagen antigua, un caballero sosteniendo una lanza de plata, atravesando el pecho de una criatura parecida a la que lo perseguía. Albert se detuvo. Plata. Era su única oportunidad. Miró alrededor. Tenía que encontrar un arma. El rugido de la bestia lo sacó de su trance. Ya estaba aquí. Albert se lanzó a través de una puerta y la cerró de golpe. Se encontraba en una vieja armería. Había espadas oxidadas, armaduras rotas, lanzas cubiertas de telarañas. Buscó frenéticamente algo de plata. Sus manos temblaban cuando vio un estante con cuchillos de caza. Agarró uno al azar, sin saber si le serviría. Demasiado tarde, la bestia derribó la puerta de un solo golpe y se lanzó sobre él. Albert apenas tuvo tiempo de alzar el cuchillo, pero la princesa lobo no lo atacó directamente. En el último instante, se detuvo frente a él, respirando agitadamente. Sus ojos dorados se oscurecieron por un instante. «Mátame», susurró ella con la voz quebrada. Albert sintió un escalofrío. Por un segundo, la princesa aún estaba allí. Pero el momento pasó. Un rugido desgarrador volvió a llenar la habitación, y la cacería continuó. El secreto del reino. Perdido el aire en el castillo se volvía más pesado con cada paso que Albert daba. Cada esquina, cada pasillo, lo conducía a una oscuridad más profunda y opresiva. La bestia no cesaba de seguirlo. Podía oír sus rugidos en la lejanía, pero lo que lo aterraba más era el hecho de que, en los momentos más oscuros, parecía que la criatura desaparecía, solo para reaparecer en la siguiente esquina, como si estuviera jugando con él. Desesperado, Albert llegó a un salón en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el suelo de piedra crujía bajo sus pies. Pero había algo peculiar en ese lugar. En el centro, entre las sombras, encontró una gran mesa de piedra, con libros y pergaminos antiguos dispersos sobre ella. Albert se acercó cautelosamente. Necesitaba respuestas. Algo en su interior le decía que en esos antiguos textos encontraría la clave para derrotar a la bestia. Desplegó uno de los pergaminos más cercanos, lleno de inscripciones, casi ilegibles.
la maldición del alma de la luna. Esas palabras, grabadas en dorado, destacaban sobre el pergamino viejo. Albert no entendía el lenguaje, pero algo en su interior le indicó que esas palabras eran cruciales. Necesitaba descifrar ese texto. Antes de que pudiera seguir, un ruido lo interrumpió, el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. Albert giró hacia la entrada del salón. La figura de la princesa loba se recortaba en la penumbra, su cuerpo agachado como una bestia acechante. Sus ojos dorados brillaban, y sus garras se clavaban en el suelo, rasgando la piedra. Era casi imposible verla en la oscuridad. «No puedes escapar, caballero». Su voz era baja, pero cargada de odio. Su humanidad parecía desvanecerse. Albert, con el corazón acelerado, se levantó de la mesa y se preparó para huir, pero algo en su interior le decía que no podía seguir corriendo. Debía enfrentarla. Mientras avanzaba hacia la criatura, la bestia se detuvo de repente, sus orejas se alzaron y sus ojos parpadearon. Algo la había detenido. Con una rapidez feroz, la princesa loba dio un paso hacia Albert y su rostro se deformó en una mueca de desesperación. «No sé quién soy». Su voz tembló. Por un momento, la princesa pareció estar allí, en ese cuerpo monstruoso. Albert dio un paso atrás, su espada en mano, pero al mismo tiempo sentía una extraña compasión por ella, que había hecho la maldición con su alma. «Tú eras humana», dijo él en un susurro. Había una esperanza en su voz. La princesa loba lo miró fijamente, y durante un instante parecía que la maldición se levantaba de su interior, pero el momento pasó rápidamente. Un gruñido terrible invadió la sala cuando sus ojos se tornaron completamente dorados y su cuerpo comenzó a retorcerse nuevamente. «No». Con un rugido, la bestia se abalanzó sobre Albert. Él esquivó por poco, rodando hacia el lado opuesto de la sala, cerca de una gran ventana que daba al vacío. A medida que la bestia lo atacaba, el caballero notó que las sombras del castillo parecían moverse con vida propia, como si el mismo edificio fuera un ser consciente, buscando retener a la criatura dentro de sus muros. Las paredes se desmoronaban y crujían, como si estuvieran respondiendo a la fuerza de la lucha. Albert, aún luchando con el dolor de su hombro roto, gritó en busca de algo que lo ayudara a sobrevivir. Entonces lo vio. Un antiguo altar, en una esquina del salón. La mesa de piedra estaba cubierta con símbolos extraños, similares a los del pergamino. Era un altar de sacrificios. Aprovechando la confusión de la criatura, Albert se arrastró hacia el altar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La maldición no solo había transformado a la princesa, sino que el castillo mismo parecía estar imbuido de magia antigua, un hechizo para mantener a la bestia encerrada, sellada en un ciclo interminable. El alma de la luna. Albert rápidamente buscó más detalles en los textos y comenzó a leer en voz baja, reconociendo fragmentos clave. De repente, un estruendoso rugido lo sacó de su concentración. La bestia había destruido la ventana. La lucha era imparable. Con el corazón palpitante, Albert comprendió que la única forma de romper el hechizo era hacer que la princesa loba se enfrentara a su propia naturaleza. Pero para ello, tendría que usar un arte antiguo y prohibido, un hechizo de luz lunar, el único capaz de debilitar a la criatura. Con las manos temblorosas, Albert comenzó a recitar las palabras que le habían sido reveladas, esperando que no fuera demasiado tarde. Mientras las sombras se cernían sobre él, la luz de la luna entraba a través de los escombros, bañando el altar en un resplandor plateado. La bestia se detuvo por un segundo, como si algo la estuviera afectando. Albert solo podía esperar que fuera suficiente. El ritual de la luz. La luna brillaba a través de las grietas del castillo, bañando el altar en una luz plateada y etérea. Albert, con el corazón acelerado y el cuerpo dolorido, recitaba las últimas palabras del hechizo en voz baja. Cada sílaba le costaba, como si el aire mismo estuviera intentando detenerlo. ¿Sería suficiente? La bestia, que antes había estado imparable, comenzó a retroceder lentamente. Los ojos dorados de la princesa loba reflejaban confusión y terror. Su cuerpo se agitaba como si luchara contra algo invisible que la apresaba. Pero no era solo magia.
Era la lucha interna entre la humanidad que aún quedaba en ella y la bestia que la dominaba. Albert no sabía si debería continuar. El hechizo podría liberar a la princesa, pero también podría destruirla por completo. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvarla? De repente, la bestia dejó escapar un rugido desgarrador, un sonido tan profundo y doloroso que hizo temblar las paredes del castillo. Con sus ojos brillando de furia, se lanzó hacia Albert, su cuerpo transformado en una masa de sombras y garras afiladas. ¡No! Albert levantó las manos con desesperación, recitando las últimas palabras del hechizo, y la luz de la luna brilló con más fuerza, envolviendo la sala en un resplandor cegador. La criatura se detuvo, su cuerpo temblando bajo la presión de la magia. «¡Detente!», gritó Albert, su voz llena de miedo y resolución al mismo tiempo. La bestia parecía estar atrapada, luchando por escapar, pero algo en sus ojos revelaba una fragilidad que él no había notado antes. De repente, la luz lunar pareció tomar forma, como si una figura humana se estuviera manifestando en la neblina de sombras. Albert, cegado por el resplandor, apenas podía ver lo que ocurría. Era como si el alma de la princesa estuviera luchando por escapar del cuerpo de la bestia. La maldición, el sacrificio. Un susurro, apenas audible, atravesó el aire. Albert dio un paso atrás, viendo con horror cómo la figura de la princesa se formaba lentamente dentro del resplandor. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero su expresión reflejaba un deseo inquebrantable de liberarse. Sin embargo, la bestia seguía acechando, sus garras alzándose hacia él. No era suficiente. Albert sintió la presión en su pecho. La conexión entre el hechizo y la bestia comenzaba a debilitarse. La bestia, furiosa, levantó la cabeza y lanzó un rugido ensordecedor que reverberó en el castillo entero. El castillo mismo comenzó a temblar, las paredes crujían y las piedras se desprendían. La maldición estaba a punto de completarse. Con un grito desgarrador, la bestia se lanzó hacia Albert, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la figura de la princesa emergió completamente de las sombras. Sus ojos se abrieron, ya no dorados, sino humanos. La luz lunar la envolvió por completo, como si estuviera purificándola de la maldición. Pero el precio de su liberación fue alto. El cuerpo de la princesa loba se desintegró en una nube de polvo y cenizas, como si la magia misma la estuviera quemando. Albert no podía creer lo que veía. La princesa había desaparecido, y con ella, toda esperanza de salvarla. Pero algo más surgió. Del polvo, una sombra aún persistente se levantó. No era la princesa. La figura de la bestia, retorcida y grotesca, resurgió, más feroz que nunca. Albert se tambaleó, intentando reponer fuerzas. Había fracasado. La maldición no solo había transformado a la princesa en una criatura monstruosa, sino que ahora, al intentar liberarla, había desatado una furia aún más poderosa, algo que ni siquiera las luces de la luna podían apagar. Albert levantó la espada rota que aún tenía en su mano. «¿Por qué no puedes morir?», gritó, su voz quebrada por el dolor y la frustración. La bestia lo miró, como si entendiera sus palabras, y en un acto de desafío final, lanzó un rugido, tan fuerte que casi destroza los cristales del castillo. Era el fin. Albert sabía que no podía escapar. La criatura avanzaba con pasos pesados, sus ojos llenos de furia, pero entonces, la luz de la luna brilló con una intensidad cegadora. Era un milagro, una fuerza invisible empujó la bestia hacia atrás. Albert, sin comprender cómo, sintió que su cuerpo adquiría una energía desconocida, un poder que no era suyo, sino que emanaba de la misma luna que había intentado purificar a la princesa. La bestia, que había sido parte del castillo, del Linasenfilo, hechizo y de la maldición, se desplomó de rodillas. Algo en su interior comenzaba a ceder. Albert, empapado en sudor y dolor, sabía que aún no había ganado. Pero algo había cambiado, y la batalla no había terminado. No para él, no para la bestia. El amor y la maldición del castillo, que antes era un lugar de oscuridad, ahora parecía vibrar con una energía extraña. La luz lunar seguía envolviendo a Albert, transformando su cuerpo en algo diferente, como si la magia misma hubiera tomado posesión de él.
Los ecos de la lucha resonaban en las paredes, pero el cansancio y la desesperación lo habían alcanzado. Había llegado al límite. La bestia, aún caída sobre las rodillas, comenzó a levantarse lentamente. El hechizo de la luna no había terminado con ella. Algo en su interior, algo profundo y oscuro, seguía resistiendo. Albert pudo ver en sus ojos un reflejo de lo que había sido antes. La princesa, la mujer que había estado allí, detrás de 1900. La maldición. ¿Podría salvarla? Las palabras del hechizo ya no tenían sentido. La magia parecía desmoronarse, como si el castillo estuviera cayendo con ella. Cada movimiento de Albert era una batalla contra el agotamiento, contra la duda que comenzaba a apoderarse de él. ¿Era realmente posible romper la maldición? ¿O estaba condenado a enfrentar una criatura que ya no tenía esperanza? La bestia, aún con su forma monstruosa, lo observó, y en su mirada, Albert vio una súplica. Era como si, por un momento, la humanidad de la princesa luchara por salir. La criatura gruñó suavemente, y sus ojos dorados comenzaron a diluirse, reemplazados por un tono más humano, más familiar. Albert. La voz de la princesa surgió, débil como un susurro. Pero la criatura luchaba, intentando retener su forma. Albert no podía creer lo que escuchaba. ¿Era posible que la princesa estuviera aún allí, atrapada? La bestia avanzó hacia él, pero sus movimientos eran lentos, como si una fuerza invisible la estuviera sujetando. El castillo crujió una vez más, y la luna se reflejó con mayor intensidad sobre el altar de piedra, iluminando todo el salón. Albert, sintiendo el poder de la luz lunar en su interior, comenzó a caminar hacia ella, con la esperanza de que pudiera ayudarla a liberarse. Con cada paso, el castillo parecía respirar con él. «¡Te liberarás!», gritó Albert, extendiendo las manos hacia la criatura. La luna, al parecer, reconoció su llamado. Entonces, algo extraño ocurrió. La bestia levantó su rostro y la luz de la luna bañó su figura completamente. Un destello cegador llenó la sala, y por un momento, Albert pensó que todo terminaría. Pero cuando la luz disminuyó, la criatura ya no estaba allí. La princesa había regresado. Ella yacía en el suelo, su respiración tranquila, pero su cuerpo parecía tan débil, tan frágil. Albert corrió hacia ella, sosteniéndola entre sus brazos. El hechizo había funcionado. «¿Lo has logrado?», dijo ella, apenas susurrando, como si aún estuviera atrapada entre dos mundos. La princesa miró a Albert, y en sus ojos brillaba algo más que gratitud. «Lo hicimos». Albert respondió, con voz temblorosa. Pero había algo más, algo que ambos sabían, pero ninguno se atrevía a decir. La maldición, aunque rota, había dejado cicatrices profundas. El castillo aún estaba en ruinas, y aunque la princesa había regresado a su forma humana, las huellas de la bestia seguían presentes, tanto en su corazón como en el mundo que los rodeaba. La luna comenzó a desvanecerse, su luz tornándose cada vez más tenue. El sol estaba cerca de salir, y con él traería un nuevo día, un nuevo comienzo para la princesa. Pero también traería el fin de su lucha. Albert no podía negarlo. Había algo entre ellos que era más fuerte que la magia, más profundo que cualquier maldición. Había amor, y con ello, una nueva esperanza. Pero no sería fácil. La maldición había dejado una marca que aún lo seguiría. La princesa loba ya no sería la misma. Su lucha interna, entre su humanidad y la bestia que una vez fue, continuaría. ¿Y ahora qué?, preguntó ella mirando a Albert con una mezcla de miedo y esperanza. «Ahora luchamos juntos». Albert la miró con firmeza, sabiendo que, aunque la batalla había terminado, la guerra no lo había hecho. El mundo aún estaba lleno de sombras, y la bestia dentro de ella seguiría siendo una amenaza, pero ellos lo enfrentarían juntos, y eso era todo lo que importaba.